Posgrados Universidad Mayor. Especialízate, sé único. Presenta Entrevistas Bio Bio. El 29 de junio de 1973 hubo un alzamiento militar, un primer intento por derrocar militarmente al gobierno constitucional de Salvador Allende. Ahí, un grupo de militares rodeó la moneda y trató de hacerse del poder. Leonardo Henriksen, periodista y camarógrafo argentino de 33 años, estuvo ahí en las calles, filmando lo que fue esta sonada militar. Y en ese intertanto, filmó lo que fue su propia muerte. Fueron momentos dramáticos, donde se pudo anticipar, se pudo prever lo que vendría después, el 11 de septiembre. Leonardo Henriksen no era un periodista, un camarógrafo cualquiera. Él ya había estado en múltiples zonas conflictivas, desde la vuelta de Perón a Argentina, donde hubo una gran balacera, también estuvo en Bolivia, grabó al dictador de Paraguay y también logró filmar a un grupo de detenidos tupamaros en una cárcel de Montevideo. Cuando se cumplen 40 años, queremos recordar ese hecho y tratar de descubrir la importancia no solo del hecho, sino que también de este registro de el periodista que murió antes de lo que fue la dictadura militar chilena. Por eso hemos invitado a un periodista chileno que ha sido fundamental en la recuperación de esta memoria, pero además en investigar y descubrir quién fue el principal responsable de la muerte de Leonardo Henriksen, este periodista argentino, periodista y camarógrafo de 33 años, asesinado en forma brutal hace 40 años. Quiero por eso dar la bienvenida a Ernesto Carmona, periodista chileno tan importante en reconstruir o rearmar este hecho tan brutal y doloroso. Hola, Ernesto. Hola, muchas gracias. Buenos días. Es una tarea que nos tomó como 10 años de trabajo porque el factor clave fue obtener el expediente de la justicia militar. Al producirse un alzamiento como este ensayo general del golpe, que se produjo 72 días antes del golpe de verdad, por reglamento fue objeto de una investigación. Existe una justicia militar, hay mecanismos que operan de rutina, ¿no? Pero antes de eso, Ernesto, y para contextualizar, la idea de investigar surge por una publicación que ustedes hicieron, muy importante, que era Morir es la noticia, que es un documento donde aparecen todos los periodistas asesinados durante dictadura. Exactamente, es un libro de 432 páginas que está disponible en internet. Se hicieron varias ediciones de papel, pero se escribe en Google y Morir en la noticia y aparece inmediatamente. Que es un documento referencial de la profesión, digamos. No solo son necrologías, también está la historia de la profesión en el siglo XX. Sí, y ahí aparece Leonardo Henriksen. ¿Y por qué investigar? ¿Por qué te surge la necesidad de investigar? Bueno, ocurre que ese libro, en ese libro trabajaron 62 periodistas, sí. Nadie cobró, además un grupo de estudiantes, fue una tarea como de la profesión. Yo organicé eso, yo convencí a los colegas, en fin, lo hicimos muy rápido, en 1 año y 3 meses. El libro se presentó el 19 de marzo del 1997. Y nos encontramos con que no estaba la identidad del asesino
de Leonardo Henriksen, a pesar de la abundancia de fotografía, imágenes, el video y una usó, imagen increíble. Patricio Guzmán usó ese video en su documental La Batalla de Chile, se vio en todo el mundo eso. Creo que era la primera vez que un periodista registraba a quienes le daban muerte en el momento preciso en que le quitaban la vida. Entonces, así surgió la tarea de investigar, como una tarea pendiente. No apareció en el libro el dato de quién lo mató. Ahora, al descubrir eso, tú empiezas a investigar y tú vas a los expedientes. Bueno, esa fue la pista principal, o sea, el recurso principal, porque el segundo juzgado militar que se encargó de este tema comenzó a entrevistar a todos los participantes castrenses uniformados de este episodio, ¿no? Y además gente civil. Por ejemplo, alguien inventó que de la torre Entel que estaba en construcción los obreros habían disparado. Entonces eso significa que detuvieron a 140 personas, las llevaron a investigaciones, las interrogaron, y después el fiscal los llamó a declarar uno por uno. A todo el personal del regimiento Tacna lo llamaron a declarar, con cripto, oficiales, cientos de personas. A uno de los pocos que no llamaron a declarar fue al asesino de Leonardo Henriksen, por el simple hecho de que fue quizá fue una de las poquísimas bajas de las tropas leales. Baja en el sentido que quedó fuera de combate, porque también en la camioneta que él usó hubo muertos, un muerto por lo menos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se retira de la escena de la Plaza Constitución, no obedece una orden de alto de las tropas de Julio Canesa, regimiento Tacna, que Prat sacó casi a la fuerza. Salieron de mala gana y se estacionaron a Alameda Conteatino, Ministerio de Educación. Pasó por ahí esta camioneta en dirección al sur para tomar Nataniel y recibió impactos de armas largas, o sea, fuego pesado. Y el chofer, que era Bustamante, resultó herido en ambas piernas y fue a dar al hospital militar. Y cuando esto se le informa al fiscal, que pide una información, anoche releí el papel, el 23 de julio todavía estaba hospitalizado y debe haber estado un tiempo más. Por eso no declaró. Acuérdate que el golpe fue el 11 de septiembre, entonces... Sí. Vea, Ahí cambió, claro, ahí cambió Chile. claro. Ahora, cuando uno ve el video, primero sorprende la frialdad, o yo no sé cómo llamarlo, esa calma con la que Leonardo Henriksen filma la escena, porque él graba a los militares y no se mueve. Él claramente quedó ahí y no se le mueve el pulso. Ahora, por otro lado, se ven distintos uniformados disparar desde arriba del jeep, como al cabo Héctor Bustamante, ¿sí? Que es el que está con A cargo de la patrulla. el que está con la pistola, ¿sí? Y de hecho uno, viendo al principio o por primera vez o las primeras veces la imagen, uno se queda con la impresión de que es el que dispara desde arriba el que le da muerte. ¿Cómo fue llegar a descubrir? Claro, yo creo al que, autor? o sea, lo mataron fuera de cámara. El film que tú señalas es lo que filmó el propio Leonardo Henriksen. Sí, claro. En colores, 2 minutos, 16 milímetros. Ese pequeño video de 2 minutos, que es el comienzo de todos los documentales, y principalmente de Imagen Final, documentales que se han hecho sobre este caso, De André Habeger. muestra la gran factura profesional, la calidad del trabajo de Leonardo Henriksen, un hombre ya, como tú decías, habituado a
reportear estas cosas duras. En Nicaragua, en Guatemala, o sea, en Bolivia, Panamá, en una época en que América Latina era un continente que ardía en la violencia, porque estaba en auge digamos que ardía en violencia política, en porque violencia hoy política, ¿no? hoy sigue ardiendo en violencia, claro, al menos en Centroamérica. Pero estaba, en esos años imperaba dominante la tesis de la lucha armada. Entonces, sí, claro. Oficiales del ejército, exoficiales, desarrollaron lucha armada en países como El Salvador, Guatemala, que fueron guerras largas, que se resolvieron con tratados de paz que todavía no se cumplen del todo, en países muy atrasados políticamente respecto a otros de América Latina, como son El Salvador, Guatemala, en fin. Sí, claro. Henriksen tenía una gran frialdad para reportear estas cosas. El mismo jefe de él, que era el periodista Jan Sankis, cuenta que entraron a la cárcel de Montevideo para registrar a los Tupamaros, y por supuesto no los dejaban, pero se metieron casi como turistas con la cámara colgando, pero Henriksen la tenía funcionando y la manipulaba, y además le había puesto una cinta adhesiva, tape, a las lucecitas para que no se vieran. No, era un... O sea, era un tipo especial, tenía un periodista nato y buen camarógrafo. No, las imágenes son realmente notables. Es decir, notables porque realmente logran captar el ambiente del momento, la tensión de situaciones realmente dramáticas. Esta película va a ser exhibida por TVN por segunda vez el mismo sábado 29 de junio a la medianoche. Ahora, cosa que es bastante importante, y también va a estar la placa de conmemoración. Exactamente, la Ilustre Municipalidad de Santiago y la Comisión... Comité Ciudadano de la Memoria. Comité Ciudadano de la Memoria Democrática instalarán una placa en el preciso lugar donde cayó Leonardo Henriksen, el mismo día en que cayó, 29 de junio. Lo que cambia un poquito es la hora, porque él cayó a las 9:10 y esta ceremonia va a empezar a 11:45, o sea, a las 12. Sí. Y se invita a todo el que quiera concurrir a este merecido homenaje, que es la primera vez que se hace en Chile un acto público oficial de reparación, porque al fin y al cabo la municipalidad forma parte del poder. Sí, claro. De reparación a este extraordinario periodista víctima de la violencia de los militares 72 días antes del 11 de septiembre. Lo impresionante de la imagen y lo impresionante de la situación es que realmente es tan evidente lo que viene después, o digamos, hoy en día es tan evidente lo que viene después. Es tan evidente el nivel de violencia que hay en esos militares, una violencia quizás muy marcada por el temor, por el nerviosismo, porque Bustamante, que es el militar que aparece con la pistola, se le ve realmente un poco descontrolado, sí, nervioso, pero la brutalidad es muy grande, es decir, disparan sin tener enemigo al frente, porque realmente lo que uno ve son solo civiles arrancando. Hay una periodista sueca que acompaña a Henriksen, que además ella relata que no había nadie, que ellos se quedan solos y le disparan estando solos, y por lo tanto realmente es incomprensible. Exacto, es que ese día andaban muchos Bustamante en las calles de Santiago y dieron muerte oficialmente a 22 personas y dejaron heridas con armas de guerra, no sé, a un centenar de personas. El juez militar pidió informe a todos los hospitales, postas, asistencias públicas de los heridos y los interrogó uno a uno. Hubo también algunas bajas entre los sublevados, pero muy pocas. La mayoría de los 22 civiles, más unos 5 o 6 militares.
y gente, por ejemplo, mirona, que abría la cortina de la ventana para mirar ahí en ese sector de Avenida Bunne, La Moneda, los edificios de Teatino. Murió un trabajador del Banco del Estado que asomó la cabeza para mirar. Murió otro trabajador menor también de la Contraloría al frente que se asomó para mirar. Entonces había mucha ferocidad en esos militares. Acuérdate que los tanques pasaban por encima de los automóviles Sí, y claro. los aplastaban como cucarachas. Un tanque entró al Ministerio de Defensa para liberar a unos oficiales que estaban presos, precisamente porque esta sublevación ya estaba siendo investigada por la inteligencia militar. Vi anoche casualmente los daños, el reporte del Ministerio de los daños. Bueno, eran millones de una moneda de la época, escudo, Sí, no claro. sé, no podría traducir cuánto era eso, pero las Fuerzas Armadas valora todo, el Ejército tiene anotados los precios de todo y todo lo que se pierde, el expediente ese es muy rico en información y son más de 1000 páginas, pero fue sobreseído, como tú sabes, por el general Herman Brady, actuando como juez militar, que no era esa su función principal, era la tercera o segunda antigüedad del ejército. Lo sobreseyó el 20 de septiembre de 1973. Y sí, fue muy rápido, Rapidísimo. a pesar de haber imágenes de quienes dispararon, a pesar de que habían testimonios que daban pistas bastante claras y evidentes, pero algunos temas. ¿Cómo sabes tú que quien da muerte a Henriksen es Bustamante y no alguno de los otros uniformados? Básicamente eran conscriptos. Bueno, primero tuve que averiguar quién era ese aparente oficial, Sí. que en realidad era un suboficial, pero andaba disfrazado de oficial. ¿Quién era, no? Héctor Hernán Bustamante Gómez. Es el nombre que conseguí en diversas fuentes, ¿no? Principalmente en el mismo expediente, pero Sí. después hay que verificar. En fin, yo hablé con él en abril del 2007, lo fui a ver a su casa y me negó quién era. Me dijo que él había comprado esa casa hacía 18 años y que Bustamante sí, que había ido gente a preguntar por él. Yo había mandado a otros periodistas antes, porque es muy duro hacer eso solo, ¿no? Sí, claro. Y me dijo que él tenía entendido que estaba en Arica. Bueno, todo eso era mentira. En Arica vive una hija de él, o sea, él había fabricado una historia. Pero ahí tenía estacionado un automóvil usado que el Claro, registro civil indicó que le pertenecía a Héctor Hernán Bustamante Gómez desde tal fecha, claro. y que antes había tenido tal y tales dueños y qué sé yo. Y la convicción, o sea, ya tuve pruebas de que él fue, y la convicción de que él lo mató fue porque la autopsia describe una sola bala que le da muerte, y es una bala, a mi juicio, de bajo calibre porque hace una perforación de salida muy pequeña que no corresponde a un arma larga, a un fusil claro. de guerra. Y además la trayectoria de la bala es de abajo hacia arriba. Henriksen era una persona muy alta. Si los tipos estaban arriba de la camioneta, la altura es mayor. Si era un fusil al hombro de un conscripto, todos los conscriptos eran más altos que Bustamante. Bustamante era un petizo, como dicen vulgarmente, era de baja estatura, medía menos de 1,70 m, porque yo me paré al lado de él, tengo 1,70 m y él tenía unos 5 centímetros menos que yo. Entonces, esa trayectoria, y además porque se escondía tanto, Sí, claro. y ocultaba, que tenía que... Por el, Entonces, por el claro, tipo de orificio. esto lo tenía que haber resuelto la justicia, ¿no? Lamentablemente la justicia chilena denegó la justicia, Sí, porque además y el tema ahora está en la Corte de- Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. lo que es muy lamentable. Mm. Sí, además hay un hecho de que la chaqueta de Henriksen no está perforada. Claro, Y claro. por lo tanto,
está bien, quizás no perfora por dentro, pero por atrás, la salida, si hubiese sido un fusil, lo atraviesa. Claro, claro. Y hubiese claro, quedado herida la mujer que estaba atrás, no sé. Exactamente, claro, exactamente. Sí, un fusil, esos fusiles son... Claro. Y esa pistola es una pistola, yo averigüé, calibre 7.65 o algo así, o sea, es una pistola de reglamento que es más bien simbólica. Bueno, simbólica está por ahí. Simbólica digo yo porque en la Segunda Guerra Mundial supe que los norteamericanos usaban esa pistola y los japoneses igual lo atravesaban con la bayoneta, por eso Sí, claro. sacaron después la calibre 45, que esa Sí. ya tiene el impacto de 1 tonelada a 20 metros, no sé. Ahora, en esta historia es importante resaltar el rol que jugó Eduardo Labarca, que es quien rescata la imagen, porque, es decir, la cinta, porque le disparan a Henriksen, él no muere inmediatamente, él se aferra a la cámara, de acuerdo a la periodista sueca, él alcanza a resistir el que le quiten la cámara Y gritando... según Jan Sankey, su jefe que llegó Sí. sobre la marcha, murió en sus brazos. Claro, la periodista sueca dice que él defiende su cámara gritando milicos de mierda, asesinos de mierda, antes que le quiten la cámara y finalmente muere en las manos de su jefe, es decir, en brazos de su jefe diciendo, me muero ya. Exacto. Pero los militares al arrancar con la cámara, la esconden en la esquina en una tapa, Debajo de una de una alcantarilla. en una alcantarilla o en uno de estos registros, digamos. O sea, claro. Y ahí viene toda una segunda historia que es Claro. cómo rescatan la cinta, cómo la cinta viaja claro. y regresa a Chile. Bueno, ¿no? es que Eduardo Labarca era el director del noticiario de Chile Film y estaba observando la locación de la Plaza de la Constitución, donde los tanques se movían para atrás, para adelante. Que estaba mirando Esa- justo desde la esquina. Estaba mirando desde la esquina de norte, oriente, Nororiente. de Agustina y Morandé, edificio que en esa época era de Codelco, y observó un poco más abajo, porque fue abajo, Justo ahí. en esa vereda, que cuando se retiraban vio que un militar abrió una alcantarilla y tiró una cámara. Entonces, Eduardo Labarca creyó en principio que los milicos andaban filmando Su gracia. su gracia. Y como él sabía que era una cámara, puesto que trabajaba en eso, porque si lo ve otra persona, no, a lo mejor no se da cuenta, bajó, se preocupó de alguien, avisó y finalmente esa cámara llegó a manos del presidente Allende, porque quien la recuperó fue un escolta. Claro. Y Allende tuvo que tomar la decisión de a quién le entregaba el material, porque habían dos interesados, Chile Film y Televisión Nacional, que era dirigida por su amigo el perro Olivares, Augusto Olivares Sí. Becerra. Optó por Chile Film. Pero en realidad la cámara le pertenecía a la radio y televisión suecia. La embajada sueca la recuperó tiempo Bastante después. más tarde. Ahora, ahí hay todo un periplo porque Porque además, claro, descubren, que no podían revelar ese descubren tipo que es de... una tecnología muy avanzada. En la película color reversible ACFA, en Chile no había tecnología para... Entonces mandan a una persona a Buenos Aires y ahí transcurre por lo menos una semana. Y en volver y en editar. En editar y el noticiario, como te dije, sale a los cines, que era noticiario para cine, el 23 de julio, casi un mes después. Esto fue el 29 de junio. Y el 24, el juez militar, el segundo juzgado, invoca la ley de abuso de publicidad, una serie de normas, y prohíbe que siga exhibiéndose en los cines. Increíble. Prohíbe que se difundan las fotografías, que salgan en los diarios, prohíbe absolutamente, invocando el pretexto del secreto del sumario. Lo que es increíble porque, bueno, ya era público. Entonces, después pasaron otras cosas y esto pasó al olvido. Para terminar, para el tanquetazo, bueno, aparecen muchas figuras que después van a tener roles protagónicos en la historia, ¿no? Pero ya en
el tanquetazo hubo participación de Pinochet. Sí, está acreditado en diversos expedientes, en diversas declaraciones del mismo expediente militar del segundo tribunal del Tancazo, y además me lo contó el mayor Contreras, que era el ayudante del general Pickering, que fue el jefe de las fuerzas, una de las fuerzas que buscó Carlos Prat, el general comandante en jefe del ejército en esa época, para sofocar el golpe. Carlos Prat, que andaba vestido con la gabardina de reglamento número 2 del ejército, que es para trabajo de oficina, porque no sabía que iba a haber un golpe militar, se fue a hablar con su amigo de más confianza, Guillermo Pickering, del Comando de Institutos Militares, comando que funcionaba en la escuela militar, en la escuela oficial. ¿Qué significa esto? Institutos militares son todas esas escuelas donde estudian para ser militares, llámense oficiales, suboficiales. Entonces, Pickering diseña ahí se hace cargo, digamos, de la respuesta, y esa gente, Contreras, espero que siga vivo, me informa de que ellos supieron que Pinochet estaba en el Buin, que no tenía por qué estar ahí porque el Buin tenía un jefe, Sí, claro. y Pinochet era jefe del Estado Mayor, que en lenguaje normal significaría algo así como secretario del comandante en jefe. Entonces su obligación era estar al lado de su jefe, al otro lado del río Mapocho, en el regimiento Buin. La cuestión es que Carlos Prat de ahí se dirige al Tacna, que en ese tiempo era comandado por el entonces coronel Julio Canessa, que después fue senador designado, y sacaron con una arenga de Prat. Canessa tuvo que sacar las tropas a la calle de mala gana, pero esas tropas avanzaron por la Alameda, salieron por 18 Alameda y se estacionaron en Alameda entre Teatino y Amunátegui, en el costado del Ministerio de Educación. Y por ahí fue donde pasó después la camioneta. O sea, ellos... ¿Qué regimientos supuestamente tenían que apoyar el tanquetazo? Bueno, principalmente el Buin. Que es donde... y probablemente otros, pero en el expediente que yo leí, esos son... el rol de Bustamante era servir de enlace entre Roberto Superonfray, jefe del Blindado 2, y los jefes del Buin, que no aparecían. Que es donde va Pinochet vestido con tenida militar de Exactamente. guerra. Pinochet aparece con el Buin ya cuando todo estaba consumado, porque Prat sofocó el alzamiento, incluso con su pistola de reglamento. Prat y su arrojo, valentía, valor, personalidad, hizo rendirse tanques frente a la Moneda por el lado de Alameda, algo increíble. El comandante en jefe. El comandante en jefe del ejército, claro, actuando en persona. Mientras Pinochet en el Buin, estaba, como dicen vulgarmente, al cateo de la laucha. Porque aparece, una vez que todo esto se tranquiliza, allá al mediodía, 12, hay fotos y videos de Allende en un patio de la Moneda, recibiendo el informe y en la foto está, en la imagen está José Toá, que en ese tiempo era ministro de la Defensa. Al poco tiempo tuvo que dejar el ministerio. Aparece Carlos Prat, vestido con su uniforme de reglamento de oficina, y aparece Pinochet vestido para matar, o sea, con el traje de fajina, ese que usan con raya y dibujos raros. Y ahí Pinochet saluda a Allende y le dice: mi presidente, todo bajo control, una cosa así. Porque al parecer, por todos los relatos que he leído de quienes lo conocieron, era una persona muy doble y salamera de todos los jefes del gobierno de Allende, que después metió presos, torturó, relegó a Dawson, asesinó, etcétera. Bueno, Ernesto, agradecerte que hayas venido e invitar a la gente a ver el documental Imagen Final y
de profundizar sobre nuestra historia, Y si alguien puede acercarse a la ceremonia del Banco Central. ir el a la sábado, ceremonia y además leer el libro. Leer el libro, morir en la noticia, morir en la noticia que está en internet. porque realmente ahí Sí. uno ve que este es un primer caso, fue una señal de alerta, pero la verdad es que después la cantidad de periodistas asesinados es realmente, y las historias de ellos son realmente impresionantes. Bajo la dictadura asesinaron a 30 periodistas. 2 eran extranjeros. Uno era Leonardo Henriksen, argentino. El otro era Charles Horman, de Estados Unidos, cuyo caso es muy conocido porque Costa Gabra hizo la película. una gran película que se llama Missing, Sí, claro. Desaparecido. Bueno, gracias Ernesto. Muchas gracias. Que estés Eso. bien. Posgrados Universidad Mayor, especialízate, sé único. Presentó Entrevistas Bio Bio.